Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús. Bienvenidos a Llamados, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú por Santa Mónica Radio y TV+. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre Agustino Recoleto. Y en este programa vamos a continuar con estas catequesis de la promoción vocacional, con este catecismo vocacional Agustino Recoleto, en el cual hemos ido avanzando, hemos ido profundizando, distinguiendo qué es eso de la llamada, qué es eso de la vocación, qué es de hacer discernimiento. Y por supuesto, desde el último programa también hemos hablado sobre la vocación tanto religiosa, la vocación al ministerio sacerdotal diocesano y también a el ministerio de la vida religiosa propiamente de alguna manera universal. También, ¿por qué no? Hay que discernir sobre la vida vocacional, matrimonial, la vida también vocacional, como laico soltero, etc. Pues bien, este espectro grande lo podemos resumir en lo siguiente. Dios nos llama a seguirle. Y la Iglesia, la cabeza que es Cristo, la Iglesia toda tiene varias maneras de servirle. Tiene varias maneras en la cual uno puede expresar ese seguimiento con un estilo de vida propio, bien sea por la vida ministerial, sacerdotal, o diocesana, o religiosa, bien sea por la vida religiosa también femenina, bien sea también por el matrimonio, bien sea por la vida también de soltería. Pero todas estas vocaciones son una respuesta a un único llamado de Jesús de Nazaret a seguirle, que es lo fundamental. Entonces sí, es un discernimiento que tiene que tener como producto de discernimiento un resultado que sea decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, a ti te sigo. Me llamas, me sedujiste y ahora estoy aquí. Y todos los días Jesús está llamando. Así como en un matrimonio el esposo y la esposa deciden amarse todos los días. El esposo escoge a la esposa todos los días, la esposa escoge al esposo todos los días, pues también la vida religiosa y también la vida sacerdotal es una decisión diaria, porque como Dios llama todos los días, también, por supuesto, el hombre, la humanidad, tiene que responder todos los días. Y es por eso que el cristiano está llamado a tener una vida religiosa. Es decir, una vida que está introducida en un sistema de creencias propio. Ahora bien, en el último programa hemos hablado sobre cuál sería esta distinción y discernir un poquito si mi vocación es para la vida religiosa, es decir, para una orden religiosa o para un instituto de vida religiosa más concreto, o a un ministerio propiamente el sacerdotal, por ejemplo, en el caso de los hombres. Ahora bien, al final hemos dicho que hay como una especie de pasos que nos ayudan también en el discernimiento de esto. Es decir, nos preguntamos ¿qué sería si mi vida es o la vida religiosa o la vida diocesana, o la vida ministerial diocesana? Recordemos que existen los religiosos sacerdotes, como lo existen en la Orden de Agustinos Recoletos, pero también existen los sacerdotes diocesanos, que también viven y trabajan en la diócesis supedita a su obispo. Las órdenes religiosas la veremos más adelante cómo es que se estructuran dentro de la Iglesia, ¿no? Los religiosos pueden ser solamente religiosos, como es mi caso, que soy un hermano religioso, o también pueden ser hermanos más
presbíteros. Ahora bien, hay como unos pasos que aquí en nuestro catecismo nos ayudarían como a seguir y a discernir cuál de los dos caminos hacer. Pues bien, primero, de entrada, el primer paso sería, viene bien comentarlo, viene bien comunicarlo. No existe una respuesta excluyente, es decir, aunque es muy difícil, sobre todo al inicio de cuando se percibe esta inquietud vocacional, inclinarse por uno o por otro estilo de vida, o ministerial solamente, o religioso ministerial. Lo que se recomienda, como siempre, es, como punto de partida, acceder a cualquier tipo de información que permita conocer y hacerse una idea más o menos elaborada acerca de los diferentes estados de vida. Y normalmente esto es comunicándose con ellos, con el sacerdote local, con el religioso local, etc. Gracias a Dios, hay todavía información equilibrada en Internet que nos ayuda a discernir. Bien, y el segundo paso consiste en detenerse en las cualidades personales, es hacer un proceso un poco más interno. ¿Quién soy yo? Reconocer mis límites, mis dificultades. Todo esto por una sencilla razón de que es mucho lo que está en juego. A saber, lo que está en juego es un proyecto personal. Entonces tengo que discernir también quién soy yo y cómo soy yo en ese momento. Que luego, por supuesto, va a cambiar y va a seguir evolucionando y creciendo. Y como último, tercer paso práctico es, si se quiere, consistiría en buscar la forma de tener una experiencia más práctica, más personal del estilo de vida en la cual se tiene curiosidad, ya sea visitando temporalmente un seminario o una casa de formación. Y finalmente, no estaría de más que se pudiera intercambiar impresiones de las dos visitas o de varias visitas, justamente con el sacerdote diocesano, con el rol religioso, porque recordemos que los acompañamientos deben ser personalizados. Y ya haciendo un resumen sobre lo que hemos visto últimamente, vamos a pasar a justamente cuál sería las grandes diferencias entre una vida religiosa y una vida diocesana. Una vida religiosa en una orden religiosa, en un instituto de vida religiosa, a diferencia de una vida que tiene un ministro diocesano. Esto lo veremos cuando volvamos de nuestra pausa publicitaria. No se aparten de nuestra sintonía. Permiso. Ya estamos de vuelta con su programa Llamados, el programa de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre desde Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Y continuando con nuestro itinerario de la catequesis vocacional Agustino Recoleta, pues vamos a responder una pregunta que suele ser un poquitico fácil, pero también un poquitico compleja. ¿Hay diferencias entre la vida religiosa de las congregaciones religiosas, Orden de Agustinos Recoletos, Orden de San Agustín, la Orden de Predicadores, los carmelitas descalzos, calzados, los jesuitas de la Compañía de Jesús, etcétera? ¿Hay una diferencia entre ellos? Y además se diferencia, o cómo se diferencia con la vida de la diócesis, del ministro diocesano. Pues claro que la hay, pero no es tan diferente, y todo forma parte de la estructura de la Santa Madre Iglesia. Pues de esto estamos hablando ya en este momento, en el día de hoy. Empezamos como siempre con un texto de la Sagrada Escritura, en este caso del Evangelio según San Marcos. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a muchos que quieren expulsar demonios en tu nombre, y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer milagros en mi nombre y luego hablar mal de mí.
El que no está contra nosotros está con nosotros. Esto del Evangelio según San Marcos nos dice muchas cosas. Muchísimas cosas que le podemos sacar jugo, que le podríamos sacar bastante contenido. Ahora bien, habría que contemplar también si lo que nosotros queremos llevar es una vida religiosa comunitaria, si nos gusta mucho la interioridad o nos gusta también mucho el ejercicio de los ministerios fuertes. Es decir, el ejercicio de una vida que tenga como fruto el constante presencia de los ministros en la vida de la iglesia. Ahora bien, hay diferentes estructuras. La vocación al seguimiento de Cristo es la forma existencial de consagración religiosa, no se vive en abstracto, sino que tiene un rostro muy concreto que se especifica dentro de la estructura de la iglesia. La Iglesia Católica existe una enorme cantidad de órdenes religiosas. Están los carismáticos, la proyección eclesial y particulares, están los benedictinos, le insisto nuevamente, la orden de San Agustín, los franciscanos, que normalmente se llaman la orden de hermanos menores, está también, por supuesto, la orden de la Compañía de Jesús, que son más que nada una congregación religiosa, etc. Es decir, hay una gran riqueza dentro de la iglesia de modo de seguir a Cristo. Porque recordemos, el centro es Cristo. Entonces, claro, todo esto lo vamos a tener en cuenta para luego hablar de la vida sacerdotal concreta, puesto que esto también se materializa en una diócesis específica. Es decir, que la vida religiosa también se ejerce dentro de una diócesis específica. No es que tienen una especie de isla donde hacen vida, todo lo contrario, se hace de una manera específica. Ahora bien, no existe un criterio de selección. Lo mejor es pedir la luz del Espíritu Santo y dejarse llevar con la propia corazonada. Muchos se acercan a una orden o congregación específica no porque la conozcan, sino porque son llevados de la buena impresión que les causó algún religioso concreto. Cosas que me han pasado a mí, por ejemplo. Yo recuerdo que de niño, ya lo he comentado antes, una de las cosas que me llamaba mucho la atención era ver a los frailes con el hábito. Me parecía espectacular, me parecía entretenido, me parecía curioso, ¿no? Se visten de manera diferente, con un manto, una correa, una capilla. Oye, qué interesante, ¿no? Y lo mismo puede pasar en la vida diocesana. En otras ocasiones se tiene un primer contacto con algún seminario, una casa de formación, y dicha experiencia impresiona y deja huella. Y esta ya también sería nuestra labor y nuestro trabajo como religiosos. Es decir, que nosotros también tenemos que tener la responsabilidad de dejar una huella, digámoslo, palpable, un buen testimonio en la vida de esa persona. Porque lo contrario, fatal. Por lo cual, ya la persona se puede dejar planteada interiormente, oye, ¿sería que esto sería para mí? ¿Es buena idea? ¿Es atractivo? ¿No es atractivo? Como que dejar que la semilla se siembre y ya dejar que el Señor también obre en el terreno fértil de la persona que ha sido tocada. Hoy por hoy los medios de comunicación social, principalmente el Internet, en las páginas web, están dando resultado muy frecuente para contactar a algún instituto de vida religiosa. Creo que ya lo había comentado antes. Yo tenía un compañero que tuvo una experiencia un poco negativa en el seminario diocesano y puso en Internet seminarios. Y uno de los primeros resultados, Seminario Agustino Recoleto en Palmira, en Venezuela. Le dio clic, contactó, y así fue como entró al seminario. Nos conoció, le gustó nuestro estilo de vida, dejó huella y siguió con nosotros. Increíble este testimonio. Justamente porque podemos llegar a decir que todos los modos válidos favorecen para el primer acercamiento.
Aquí en el Perú, nuestra Radio Santa Mónica ha sido una radio que ha logrado también ser el punto de contacto para los que hoy en día también son frailes. Y testimonios hay muchísimos. No obstante, siempre es bueno un periodo de discernimiento para aclarar las motivaciones y afianzar la propia respuesta de Dios. Nuestro Padre San Agustín nos recuerda: ¿quién podrá hacer que yo me acerque a ti? ¿Quién me concederá que vengas a mi corazón y lo embriagues para que me vuelva a ti y me olvide de todos mis males y me abrace contigo, único bien mío? ¿Quién eres tú para mí? Ten misericordia de mí para que me salgan las palabras. ¿Qué soy yo para ti, que incluso me ordenas que te ame? Y si no lo hago, te enojas conmigo y me amenazas con grandes desgracias. ¿Es que no es suficiente desgracia la de no amarte? Pobre de mí, por tu misericordia te pido me digas que eres tú para mí. Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Y dilo de manera que yo lo oiga, Señor. Pongo ante ti los oídos de mi corazón. Ábrelos y dile a mi alma, yo soy tu salvación. Yo saldré corriendo tras tu voz y te alcanzaré. No me escondas tu rostro, para que yo no pueda morir, pero que vea tu rostro, Señor. Esto lo encontramos en las confesiones de nuestro Padre San Agustín. Vamos a dar un salto. Vamos entrando en esta especie de diferencias entre la vida religiosa, la vida diocesana. Vamos entrando un poco en cómo hacer este discernimiento, la importancia de dejar huella. Ahora, vamos a ir a algo más específico. ¿Cuál es la diferencia entre los religiosos y los sacerdotes diocesanos? Pues bien, hay grandes diferencias que podemos encontrar y por eso es que hay que discernirlas bien. Vamos a empezar con un texto de la Sagrada Escritura que encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero el mismo Dios quien obra en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu Santo, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el Espíritu, a otro el poder de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro de reconocimiento de lo que viene de lo bueno y del mal, a otro hablar en lenguas que da para interpretar y a otro para interpretar lo que dice el que habla en lenguas. Y todo esto es obra del mismo Espíritu, que da a cada uno como quiere. El Espíritu el que lo da. Si no lo tengo, no lo tengo. Ahora bien, basándonos en esto, que San Pablo está diciendo de que el Espíritu evidentemente da a cada uno unos dones específicos, podemos decir que casi en el inicio del cristianismo se puede notar que quedó clarísimo que en las comunidades creyentes, para las comunidades creyentes, que el diaconado, el presbiterado y los obispos, que son tres ministerios en donde se encierra el sacerdocio, tercer grado diaconado, segundo grado presbiterado, primer grado y máximo grado es el obispado, todo esto es el sacerdocio de Cristo, son ministerios que son servicios particulares. Se realizan a través de un sacramento particular, el ejercicio de varios ministerios. Y es para animar la comunidad mediante la celebración de los sacramentos, a la edificación de la comunidad a través de la motivación y coordinación de los carismas personales, a la predicación de la palabra de Dios y el ejercicio de las obras de la caridad. Es decir, que el Espíritu da los dones, pero también se sabe que se ha creado una estructura para el servicio también de la Iglesia
Y esto el Señor lo pone en la mesa. En otras palabras, escogemos es para servir. Y hay un montón de maneras de servir. Lo que tenemos que hacer es discernir. Vamos a nuestra pausa publicitaria y luego volvemos ya para ir metiéndonos más de lleno en la elección de la vida religiosa en comparación con la vida diocesana. Ya estamos de vuelta con su programa Llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre Agustino Recoleto. Y por supuesto en el día de hoy vamos a seguir contemplando lo que es la elección de la vida religiosa en comparación con la vida diocesana. Queremos darles a ustedes como esa especie de espacio en el cual podamos discernir y conocer estos dos estilos de vida que tienen mucho en común. Ojo, tienen mucho en común. Y eso es lo que vamos a ver en este apartado. Es decir, no es una especie de la vida religiosa versus la vida diocesana. No, es algo que tiene mucho trabajo en común. Porque recordemos que lo ideal es que seamos uno. Es decir, la diversidad en la unidad. Bien, ahora, el sacerdocio constituye un sacramento por el cual un bautizado está llamado a asemejarse a Cristo. Bien, ahora, si es verdad que la llamada universal es a seguir a Cristo y asemejarnos a Cristo, y eso es una llamada universal, pero resulta que el sacerdocio tiene como una especie de tarea fundamental y más arraigada y más fuerte esta tarea de acercarse e imitarse más a Cristo. ¿Por qué? Porque el ministerio sacerdotal tiene que acercarse más a Cristo porque es el que va a dar a conocer, a transparentar, a ser imagen de ese Cristo. Es decir, que la tarea es un poquitico más específica y mucho más fuerte. La responsabilidad que le cae al sacerdote no es cualquier responsabilidad. Bien, tiene que ser más imitador y, por supuesto, más responsable con su ministerio. Pastor de la iglesia, único pastor es Jesús de Nazaret. Sin embargo, por supuesto, la idea es que el sacerdote tenga estos mismos sentimientos de Cristo y que anime a la fe a las personas que se son encomendadas. Y ahí uno de los grandes apartados e importancia de este ministerio. Ahora, respecto a la vida consagrada, al no tratarse de un sacramento, su puesto y misión en la iglesia ha recorrido otros senderos. Sí, suena raro, pero resulta que la vida religiosa, cuando un religioso profesa, hace su profesión religiosa, sus votos, eso no es un sacramento, se realiza dentro de un sacramento que es normalmente una santa misa. Pero eso no es un sacramento per se. Recordemos que los sacramentos son 7. Los primeros 3 sacramentos son los llamados de iniciación cristiana. El sacramento del bautismo, primera comunión y confirmación. Sacramentos de edificación, matrimonio y orden sacerdotal. Y sacramentos de curación, reconciliación y unción de enfermos. Pero la profesión religiosa no es un sacramento. Sin embargo, tiene, debido a su puesto y su misión, un recorrido por otros senderos. De hecho, la vida religiosa ha existido en la iglesia desde siempre y ha llevado a cabo grandes tareas de evangelización. Ha estado continuamente a la vanguardia en el ejercicio de las obras de caridad, ha prestado un generoso servicio a la cultura y se ha preocupado de defender los derechos y la dignidad de las personas. En el documento del Concilio Vaticano II
llamado Lumen Gentium, la luz de las gentes, se establece que el estado de la vida religiosa, constituido por la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, se realizan sin perder la estructura jerárquica, es decir, no pertenecen, me equivoqué aquí, es que no pertenecen a la estructura jerárquica, pero sí pertenecen a la vida y a la santidad de la iglesia. En otras palabras, la vida religiosa no pertenece a la vida jerárquica de la iglesia, pero sí pertenece a la estructura de la iglesia. La identidad de la propia consagración religiosa radica en la profesión de estos tres consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia, que hace libre, y quiero hacer énfasis en esto, que hace libre a la persona para el ejercicio de una mayor caridad. La finalidad de dicha consagración es triple: donarse totalmente a Dios con un amor total, y esa tal donación lo que hace es intensificar en la propia vida las exigencias adquiridas en el bautismo y como consecuencia inmediata lanza al consagrado a ser presente en el mundo el mensaje del Evangelio con su testimonio alegre, con su vida y con su palabra de esperanza. Como dice nuestro Padre San Agustín, también tienen su encanto todas estas cosas inferiores, pero no como las de mi Dios Creador, Creador de todas las cosas, porque en Él se recrea el justo. Él es el deleite de los rectos de corazón. Lo que a la larga, todo religioso y todo cristiano tiene anhelo de ser. Ahora la gran pregunta que nos podríamos hacer: ¿por qué existe la vida religiosa en la iglesia? Ya nos vamos metiendo un poco, ¿no? Está dentro de la estructura de la iglesia, tiene unas tareas específicas y su intención también es específica, pero ¿por qué existe la vida religiosa? Pues bueno, resulta que la Sagrada Escritura, a la luz de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos puede ir dando luces sobre esto. Dice el apóstol San Pablo: la caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial es nuestra profecía. Ahora, subsisten siempre la fe, la esperanza y la caridad. De estas tres, la caridad es la mayor de ellas. Nos lo dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13. Ahora bien, existe en la iglesia la vida religiosa porque Dios llama continuamente a personas concretas y éstas responden de una manera generosa en un estilo de vida que desean hacer este proceso de seguimiento de Cristo. Volvemos otra vez con lo mismo. Dios llama a todos. Ahora, nosotros hemos querido responder de una manera más concreta y generosa a esta invitación, dejándolo todo, y los queremos seguir en este estilo de vida, con esa alegría, también con esas dudas, también con estos cuestionamientos, también con estos estudios, en este encuentro con la sabiduría que cambia mi vida y el sentido de mi vida. El hecho de que existan comunidades de religiosos y religiosas es el mejor signo de que los valores del Evangelio, la fe, el amor y la esperanza, tienen todavía un lugar muy significativo en la sociedad y en la cultura, y que Dios continúa tocando profundamente los corazones de cada uno de sus hijos. El Yucat, que es un libro que yo recomiendo que ustedes adquieran, está por todos lados, que es el Catecismo de los Jóvenes, dice en su numeral 145 lo siguiente: Dios es amor. Él desea también nuestro amor. Una forma de entrega amorosa a Dios es vivir como Jesús, pobre, casto y obediente. Quien vive así tiene la cabeza, el corazón, las manos libres para Dios y para la humanidad.
No faltan nunca personas, hombres y mujeres que se dejan conquistar totalmente por Jesús, de modo que por el reino de los cielos, como dice el Evangelio según San Mateo, lo dejan todo por Dios. Incluso dones tan hermosos como la propiedad privada, la autodeterminación y el amor conyugal. En esta vida, según los consejos evangélicos, en pobreza, castidad y obediencia, se muestran a todos los cristianos que el mundo no lo es todo. Bellísimo todo esto. Una de las cosas que por mí me sorprende, nosotros vivimos, ¿cómo vivimos nuestra pobreza? Nada es propio. Todo está en común. Muy pocas cosas están con propiedad y esas cosas están al servicio de los demás. Todas las cosas que nosotros tenemos participan de la comunidad y lo compartimos en comunidad según lo necesitemos, como dice los Hechos de los Apóstoles. La obediencia, pues ir a donde la iglesia te necesite y hacer lo que la iglesia te necesite. Dios te va preparando para esa tarea. En castidad no significa castración, castidad significa un amor ordenado, personal, amar como Cristo amó a la iglesia, ordenadamente. Un amar castamente a todos los hermanos, ordenadamente y castamente, por supuesto. Dice nuestro padre San Agustín, los hombres salen a hacer turismo para admirar las crestas de los montes, el oleaje poderoso de los mares, el fácil y copioso curso de los ríos, las revoluciones y los giros de los astros, y sin embargo pasan de largo el viaje hacia sí mismos, porque el mundo nunca será suficiente, pero Dios siempre es suficiencia, porque siempre tiene algo nuevo que decirnos, que darnos, que vivir, sobre todo en los más pobres, en los más débiles, en los más necesitados, que están en toda clase social. Como decía hace tiempo en un evangelio, se trata de ponerse en los últimos puestos para que sí, ellos también sean vistos. Se trata de que no es cuestión de escoger los puestos, sino de recibir los puestos. Se trata no de subirse para ver a los demás desde arriba, sino a bajarse para contemplar la humildad de mi propia existencia. Nos podemos preguntar entonces, ¿cómo organiza su vida un religioso en comparación a lo que hace un sacerdote diocesano? Una respuesta, por supuesto, que tiene sus variantes. Bien, podríamos decir que, insisto acá, que hay religiosos que son también presbíteros y hay diocesanos presbíteros que no porque sí tienen que participar de una vida religiosa. Lo que yo voy con esto es que la riqueza, insisto, la riqueza de la Santa Madre Iglesia es preciosa. Y está justamente para enriquecernos a nosotros. Y a su vez, que nosotros podamos participar de esa riqueza. Y por qué no, también propagarla, aumentarla. Que no es una riqueza económica, es una riqueza espiritual. Es una riqueza donde tú y yo somos ese tesoro. Vamos a nuestra pausa publicitaria y hablemos con más de llamados a ser comunidad de hermanos. El programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en Santa Mónica, Radio y TV+. Bienvenidos nuevamente a Llamados, el programa de la promoción vocacional de la familia Agustino Recoleta en el Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre y en el día de hoy aquí en Santa Mónica Radio estamos hablando sobre la diferencia de la vida religiosa y la vida, por supuesto, sacerdotal
diocesana. Y pues bien, vamos a seguir contemplando estas grandes diferencias. Uy, estoy como cansado. De cómo escoger esta vida religiosa en una congregación concreta, en una orden concreta, versus la vida sacerdotal, ministerial, en una diócesis concreta. A mí me gustaría resaltar que eso depende muchísimo de la persona. Bien, y también de cómo uno considere que quiere vivir su servicio al Señor y al pueblo de Dios. Bien, ¿por qué? Porque no todo el mundo tiene las capacidades o tiene también las posibilidades psicológicas, emocionales, etcétera, para afrontar un estilo de vida específico. Por ejemplo, la vida monástica, religiosa, de silencio, de contemplación, de disciplina, aislamiento en un monasterio, es muy diferente a una vida activa de un sacerdote diocesano. Bien, y los dos responden al seguimiento de Cristo y el servicio a los demás, pero lo hacen de una manera muy específica. Ciertamente sabemos que el monje o la persona que eligió la vida monástica ha tenido que, en su discernimiento, ir transformando muchas cosas internas. Aprender a hacer silencio, aprender a hablar cuando hay que hablar, aprender a rezar, aprender a controlar sus emociones, aprender a lidiar con el silencio, aprender también a lidiar y a controlar y a contemplar la vida según el Espíritu. Eso se aprende y uno va creciendo. Eso no es que, bueno, yo soy bueno en el silencio, entonces voy de una vez. Ya va. Y lo mismo también la vida sacerdotal, ministerial, diocesana. Uno aprende también a vivir en esa actividad, vivir con una disposición específica, a decir que sí, a decir que no, a defender la fe, a hacer sermones, celebrar los sacramentos, vivir también sus emociones. O sea, ahí hay un montón de cosas. No nos son dadas así, sino que se nos son dadas para que nosotros nos fortalezcamos en esas virtudes, en esos principios, en esos valores fundamentados en el encuentro con Jesús de Nazaret. Y queremos responderle de una manera específica. Ahora bien, pues resulta que acontece que, como ya hemos dicho antes, vamos a hablar de cómo se organiza la vida de un religioso y cómo se organiza la vida de un sacerdote diocesano. Vamos a empezar, como siempre, con un texto bíblico, esta vez del apóstol Santiago, la carta del apóstol Santiago. Y dice lo siguiente: hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué sirve? ¿Acaso le salvará la fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para su cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y será fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Es decir, que nuestra fe no solamente es una decisión. No. La fe tiene que expresarse mediante obras. Lo dice el apóstol Santiago, Pablo lo deja también muy claro, Jesús de Nazaret lo deja también muy claro. No es, bueno, yo tengo fe y ya está, pero no tengo por qué hacer nada. No nos equivoquemos. Mi fe tiene que traducirse en obras concretas. Y para eso tenemos las obras de misericordia espirituales, las obras de misericordia corporales, tenemos los sacramentos, tenemos las misiones, los ministerios, que son muchísimos, tenemos el trabajo, tenemos la familia. Obras tenemos para expresar la fe que nos sobran. Ahora, por supuesto que
que es lo que vamos a hablar ahora, la vida religiosa lo expresa en maneras específicas y la vida diocesana la expresa de unas maneras también específicas, ambas sirviendo a la Iglesia. El estilo de vida del sacerdote diocesano está marcada por la atención al compromiso que adquiere por el ejercicio de su ministerio, aunque ello no le impide buscar tiempos amplios para cultivar su propia vida interior y tiene espacio de recreación y descanso. En cambio, el religioso sigue una organización moldeada y modelada por las leyes contenidas en su regla de vida y sus constituciones. En el caso de la Orden de los Agustinos Recoletos, la familia agustiniana tiene la famosa regla de vida de nuestro padre San Agustín. San Agustín escribió reglas que modelan principalmente el estilo de vida de sus religiosos. Un librito que tiene 8 capítulos y que va dando normas generales sobre cómo tiene que ser la organización de la comunidad. Luego de eso, la Orden de Agustinos Recoletos tiene además un libro que se llama Constituciones, un poco más amplio, con capítulos, artículos, etcétera, de cómo es la estructura interna, el estilo de vida, la organización de toda la orden religiosa. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se debería hacer? ¿Qué es lo que se sugiere hacer? ¿Cómo comportarse? Etcétera. Hay un montón ahí. Y además de eso también hay lo que se llama el código adicional. A eso también me gustaría añadir que recordemos que en nuestra Santa Madre Iglesia también está el famoso Código de Derecho Canónico. Un libraco que básicamente son las leyes, la estructura canónica de derecho judicial de la Santa Madre Iglesia, que si no mal recuerdo son básicamente 7 libros internos en ese Código de Derecho Canónico. Si me equivoco, por favor, me pueden también corregir. Pero este compendio básicamente nos van dando directrices bien dentro de un estilo de vida, porque no es que vamos así a lo libre. No. Hay que ser libres en el amor, libres en la obediencia. Bien, libres no es multiplicidad de opciones, eso no es libertad. La libertad es desconectarme del pecado para conectarme a Dios. Esa es la verdadera libertad. Ahora, estos escritos, reglas, constituciones de la vida religiosa que cada orden religiosa tiene, funcionan como referentes de inspiración y además de contener las normas prácticas de acción, en ellos se incluyen un conjunto de indicaciones propositivas y de principios doctrinales que determinan la orientación e identidad de la comunidad a la que se pertenece. Es decir, que específica, la orden de predicadores tiene un poco diferente a la orden de San Agustín, por ejemplo. ¿Okay? Y también la orden de San Agustín tiene unas constituciones con directrices un poquito diferentes a la orden de Agustinos Recoletos. Y todas tienen principios comunes. Porque como decimos, por supuesto, hasta cierto punto, la vida religiosa está regulada por el ritmo del conjunto de las normas que forman la comunidad. Y hablando de comunidad, los religiosos normalmente viven en casas en las que habitan varios de acuerdo al oficio que desempeñan. Por ejemplo, Fray Jorge Luis, yo, director de Santa Mónica Radio. Okay. Son un cargo y un oficio, además de otros oficios que también tengo dentro de la comunidad. Fray Gerardo Rimarachín, párroco de Santa Mónica, allá abajo en Cebriano de Cáceres. Fray Roberto Armas, prior de la comunidad y también sacerdote, igual que el padre Gerardo. Fray Manuel Santana, vicario parroquial. Fray José Estebas, vicario parroquial, y entre otras funciones también, estar cores, están la visita a las comunidades, las catequesis, cada uno tiene sus trabajos, sus labores, sus tareas,
pero todos vivimos en comunidad. Y de acuerdo a esa comunidad se van haciendo esas labores. Nosotros nos organizamos para ello. Ahora, aunque cada uno tiene un oficio específico y se va desempeñando, por supuesto, estos tipos de misión encomendadas le dan una guía a la comunidad de los servicios que debe hacer en ese lugar específico. Además, el hecho de vivir en comunidad constituye en sí mismo un signo de que es posible, desde la fe, vivir como hermanos más allá de los vínculos de sangre. En cambio, el sacerdote diocesano puede vivir solo o con algún familiar, aunque la tendencia actual de estos días, de estos últimos años, es que se habiten varios sacerdotes, 2, 3, en una misma casa común, cada uno con su parroquia. Estas están acondicionadas, ¿no?, para que se alojen varios sacerdotes, y la razón es que así pueden apoyarse mutuamente y coordinar más fácilmente las actividades pastorales que se les encomiendan. Bien, es algo que se ha visto que tiene muy buenos resultados al momento, ¿no?, de una vida pastoral diocesana. Resulta y acontece que nuestro padre San Agustín tiene algo que decirnos sobre esto. Bien, y es lo siguiente. Tú que haces vivir en una sola casa a los de un solo corazón, estábamos siempre juntos, y aquí habla de sus compañeros que vivían en comunidad junto con él. Estábamos siempre juntos para habitar agrupados viviendo de acuerdo a tu santa voluntad. Andábamos buscando un sitio lo más adecuado posible para poder servirte mejor a ti, Señor. Es decir, que San Agustín tiene un deseo de vivir en comunidad. Quiere compartir su vida con sus hermanos y su seguimiento de Cristo con sus hermanos. Y eso también es algo que a nosotros nos ha inspirado muy fuerte para seguir el carisma agustiniano, entre otras cosas. Por supuesto, todo esto siempre tiene que ser guiado por el Espíritu. Y es por eso que nosotros nos encomendamos también a una vida de oración, de vida de los sacramentos, de discernimiento, etc. Vamos a dejarlo hasta aquí en nuestro programa Llamados a ser comunidad de hermanos. Gracias por su sintonía. Ha estado con ustedes Fray Jorge Contramaestre Agustino Recoleto en este programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú, llamados a ser comunidad de hermanos por Santa Mónica Radio y TV Más. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Permiso. Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús.